A veces, no descubres lo que alguien siente cuando insistes más, lo descubres cuando dejas de hacerlo, porque hay una verdad incómoda sobre algunas relaciones. Mientras más intentas mantenerlas vivas, menos puedes observar cómo funcionan realmente. Tú escribes primero, tú preguntas, ¿qué sucede? Tú intentas aclarar el malentendido, tú buscas una explicación para cada silencio. Y cuando la conversación se enfría, vuelves a acercarte no necesariamente porque quieras perseguir a esa persona, a veces lo haces porque la incertidumbre resulta insoportable, necesitas saber qué significa ese silencio. Necesitas recuperar aquella cercanía que existía antes, necesitas sentir que todavía hay algo entre ambos, y ahí comienza una confusión peligrosa. Puedes llegar a pensar que estás cuidando una relación cuando en realidad estás intentando sostenerla. Tú solo, quizá mientras más intentabas mantener el vínculo menos podías ver lo que realmente estaba ocurriendo, porque tu esfuerzo llenaba todos los espacios vacíos. Si él no escribía, escribías tú. Si surgía una distancia, tú intentabas repararla. Si aparecía un problema, tú buscabas la conversación, y si la otra persona se alejaba, tú reducías todavía más la distancia. Así, sin darte cuenta, comenzabas a convertirte en el motor de una relación que necesitaba dos personas. Y mientras el motor funcionara, nunca sabías qué ocurriría si tú dejabas de empujar. Aquí aparece una pregunta que puede incomodar: ¿había realmente reciprocidad o simplemente estabas evitando que la ausencia de ella se hiciera evidente? Piensa en una mujer llamada Elena. Durante meses, fue ella quien iniciaba casi todas las conversaciones. Si él respondía con pocas palabras, Elena intentaba encontrar una explicación. Quizá estaba cansado. Quizá tenía demasiado trabajo. Quizá necesitaba tiempo. Quizá simplemente no sabía expresarse. Cada posibilidad parecía más fácil de aceptar que una realidad dolorosa. Así que volvía a intentarlo. Un mensaje después, otro, luego una pregunta cuidadosamente formulada para no parecer demasiado interesada. Cuando finalmente hablaban, Elena sentía alivio, pero aquel alivio duraba poco, porque después aparecía nuevamente la distancia. Y otra vez comenzaba el mismo ciclo. Ella sentía incertidumbre, la incertidumbre aumentaba su necesidad de contacto. El contacto producía un alivio momentáneo, y después regresaba la incertidumbre. No, era simplemente una cuestión de cuánto le importaba a él. También estaba ocurriendo algo dentro de ella. Su mente había comenzado a buscar seguridad en las respuestas de otra persona, y cuando una respuesta tardaba, el silencio empezaba a sentirse mucho más grande de lo que realmente era. Esto puede suceder cuando existe miedo al abandono. La mente intenta anticipar aquello que podría doler. Observa cambios pequeños, interpreta pausas, busca señales. Cuanto mayor es la incertidumbre, mayor puede ser la necesidad de comprobar que el vínculo sigue ahí. Pero aquí está la parte que Elena todavía no comprendía. Su constante iniciativa estaba impidiendo observar la iniciativa de él, no porque estuviera manipulándolo, no porque quisiera controlar la relación, simplemente porque ella ocupaba todos los espacios antes de que él tuviera que decidir qué hacer con ellos. Y esa diferencia lo cambia todo. Hay una enorme distancia entre construir una relación juntos y mantenerla funcionando por agotamiento en una relación recíproca. No todo tiene que ser perfectamente equilibrado. Habrá días en los que uno dará más, habrá momentos en los que alguien necesitará apoyo. Eso es completamente humano. El problema aparece cuando la excepción se convierte en estructura, cuando siempre eres tú quien pregunta, tú quien repara, tú quien espera, tú quien comprende, tú quien vuelve. Entonces ya no estás observando una relación, estás observando cuánto puedes soportar para evitar perderla. Y quizá ese sea el verdadero motivo por el que dejar de insistir produce tanto miedo. No porque dejar de escribir vaya a hacer que alguien regrese, no porque exista una estrategia secreta para despertar su interés, sino porque por primera vez tendrás que dejar que los hechos aparezcan sin corregirlos inmediatamente. Eso puede sentirse como perder el control, pero también puede convertirse en una forma de recuperar claridad. Imagina que durante mucho tiempo has estado empujando una puerta. Cada vez que parece cerrarse, vuelves a empujar, hasta que un día decides detenerte. No sabes si la puerta permanecerá cerrada. No sabes si alguien la abrirá desde el otro lado. Pero finalmente puedes descubrir algo que antes era imposible observar: si alguien también está intentando abrirla. Ese es el punto. Dejar de insistir no es una técnica para provocar una reacción,
Es un espacio para observar la realidad, no necesitas interpretar cada silencio, necesitas observar el patrón. Existe participación cuando tú dejas de empujar ahí, comienza una respuesta mucho más honesta. Quizá todavía no quieras conocerla, porque mientras sigues insistiendo, siempre existe una pequeña posibilidad que puedes proteger la posibilidad de que, con el mensaje correcto, la conversación correcta o el momento correcto, todo vuelva a sentirse como antes. Pero cuando dejas espacio, esa posibilidad deja de depender exclusivamente de tu esfuerzo, y entonces aparece algo mucho más profundo. No descubres inmediatamente lo que la otra persona siente. Descubres cuánto estabas haciendo tú para mantener visible una conexión, y esa revelación apenas es el comienzo, porque en la siguiente parte vamos a entrar en una pregunta todavía más incómoda. ¿Qué estaba ocultando realmente tu insistencia? Hay algo que suele pasar cuando llevas demasiado tiempo intentando sostener una conexión, empiezas a confundir movimiento con reciprocidad. Como tú haces cosas constantemente, parece que la relación también está avanzando, pero no siempre es así. A veces solamente estás evitando que se detenga, y esa diferencia puede cambiar por completo la manera en que interpretas lo que ocurre, porque una relación puede parecer viva cuando una sola persona está haciendo todo el esfuerzo emocional. Pero si todo comienza siempre desde el mismo lado, existe una pregunta que tarde o temprano necesita aparecer. ¿Qué ocurriría si tú dejaras de iniciar, no para provocar una reacción, simplemente para permitir que la otra persona también elija? Ahora imagina otra situación. Claudia creció intentando descubrir cuándo su madre estaría disponible emocionalmente. Había días en los que podía contarle cualquier cosa, y otros en los que una pregunta sencilla provocaba distancia. Con los años, aprendió a leer pequeñas señales, una pausa, un cambio de tono, una respuesta diferente. La distancia comenzó a sentirse como una advertencia. Por eso, cuando existe miedo al abandono, el silencio puede despertar mucho más que la ausencia del otro. Y aquí aparece una distinción fundamental. Una cosa es querer comunicarte, otra muy diferente es necesitar comunicarte para recuperar estabilidad. La primera puede surgir del afecto, la segunda puede surgir del miedo. Y desde fuera pueden parecer exactamente iguales, ambas pueden comenzar con un mensaje, ambas pueden terminar en una conversación, pero emocionalmente son muy diferentes. Cuando actúas desde la estabilidad, puedes acercarte sin convertir la respuesta en hogar. Una medida de tu valor. Cuando actúas desde la ansiedad, cada respuesta parece determinar cómo deberías sentirte contigo mismo. Si responde rápido, respira. Si tarda, dudas. Si escribe con cariño, recuperas esperanzas. Y responde distante, vuelves a perseguir explicaciones. Entonces, la relación comienza a convertirse en un regulador externo de tus emociones, y eso puede agotarte profundamente. Recuerdo el caso de Laura. Durante meses, cada desacuerdo terminaba de la misma manera. Él se alejaba, Laura intentaba hablar, él respondía poco, Laura explicaba más, él permanecía distante. Laura entonces intentaba encontrar las palabras exactas, pensaba que quizá no había explicado suficientemente bien lo que sentía, hasta que una noche se dio cuenta de algo. Había pasado tanto tiempo intentando encontrar la manera correcta de hablarle, que había dejado de preguntarse algo mucho más importante. Él también está intentando encontrar una manera de hablar conmigo. La pregunta la dejó en silencio por primera vez. Dejó de asumir toda la responsabilidad del acercamiento. Poco a poco, el silencio dejó de parecer una amenaza, empezó a convertirse en información. Ella comenzó a observar. Se acercaba, preguntaba, intentaba reparar, mostraba interés espontáneo, o solamente aparecía cuando Laura volvía a abrir la puerta. Porque cuando tú haces todo el trabajo emocional, puedes terminar interpretando tus propios esfuerzos como evidencia de conexión. Si sigo intentando, debe ser porque esto todavía tiene futuro, pero tu esfuerzo demuestra cuánto te importa a ti, no necesariamente cuánto le importa al otro. Esa verdad puede doler, pero también libera. Ya no necesitas interpretar cada palabra, puedes observar patrones, puedes comprender sus circunstancias sin cargar indefinidamente con sus consecuencias. Puedes querer a alguien y reconocer que quizá no está disponible para ofrecerte lo que necesitas. No consiste en dejar de sentir, consiste en dejar de sentir. Utilizar tus sentimientos como argumento para soportar cualquier dinámica. Y quizá aquí aparece lo que más cuesta aceptar cuando dejas de sostenerlo. Todo no solo cambia la relación, tu propia mente empieza a reaccionar al vacío que antes llenabas con tus esfuerzos, y ahí ocurre algo que puede hacerte volver a insistir incluso
Cuando sabes que ya no quieres hacerlo porque eso es lo que necesitamos entender, ahora hay un momento especialmente difícil. Cuando dejas de insistir, el silencio deja de estar cubierto por tus acciones y entonces puedes empezar a escuchar lo que antes no escuchabas, no porque el silencio tenga siempre un significado oculto, sino porque ahora existe espacio suficiente para observar durante mucho tiempo. Quizá pensaste que necesitabas una respuesta, una explicación, una conversación pendiente, una señal que confirmara que todavía existía interés. Pero cuando la incertidumbre se prolonga, el cerebro puede comenzar a buscar alivio antes que verdad. Y esa diferencia es fundamental, porque cuando quieres dejar de sentir incertidumbre, cualquier respuesta puede parecer suficiente, incluso una respuesta que no resuelve realmente el problema. Una persona puede escribirte después de varios días, puede decirte que te extraña, puede mostrarse cariñosa durante una noche, y tú puedes sentir inmediatamente alivio. Pero el alivio no siempre significa que la relación haya cambiado, a veces solamente significa que la incertidumbre disminuyó temporalmente. Cuando la incertidumbre se prolonga, permaneces más atento a cada señal. El cortisol participa en esa respuesta de estrés y tus experiencias anteriores pueden hacer que una distancia actual parezca más amenazante de lo que realmente es. Y entonces surge el impulso de hacer algo inmediatamente. Y aquí necesitas detenerte, porque una emoción intensa no siempre es una instrucción. Sentir miedo no significa que debas escribir. Sentir ansiedad no significa que debas explicar nuevamente. Sentir nostalgia no significa que debas regresar la emoción. Merece ser escuchada, pero no siempre merece tomar la decisión. Esa diferencia es una de las formas más importantes de regulación emocional. Regularte no significa convencerte de que no te importa, significa crear suficiente espacio entre lo que sientes y lo que haces. Imagina que recibes un mensaje después de varios días. Tu cuerpo reacciona antes de que hayas pensado qué quieres responder. Sientes alivio, rabia, esperanza y necesidad de entenderlo todo. Piensa ahora en Sofía. Durante meses había sido ella quien iniciaba cada encuentro. Cuando él estaba distante, ella buscaba una explicación. Cuando discutían, ella proponía hablar. Cuando existía un malentendido, ella intentaba repararlo, hasta que una tarde sucedió algo pequeño. Él volvió a cancelar un plan. No fue una tragedia. No hubo una discusión. Simplemente canceló. Sofía sintió el impulso habitual. Quería preguntarle qué ocurría. Quería asegurarse de que todo estaba bien. Quería proponer otra fecha inmediatamente, pero esta vez hizo algo diferente. Dejó pasar el primer impulso. Simplemente dejó de hacer el trabajo que correspondía también a la otra persona. Pasaron algunos días y ocurrió algo que Sofía no esperaba. Comenzó a sentirse más tranquila, no porque él hubiera regresado ni porque hubiera recibido una explicación, sino porque dejó de estar pendiente de producir una respuesta. Su atención volvió poco a poco hacia su propia vida. Volvió a disfrutar. Una conversación con una amiga terminó algo que había estado posponiendo. Salió a caminar sin revisar constantemente el teléfono. Había pasado demasiado tiempo intentando recuperar la atención de alguien mientras perdía la atención sobre sí misma. No consiste en fingir indiferencia, consiste en dejar de organizar tus decisiones alrededor de la reacción del otro. Entonces, puedes preguntarte algo mucho más honesto. ¿Qué necesito yo para sentirme respetado dentro de esta relación? No qué tengo que hacer para que me elija. La pregunta cambia por completo, porque la primera busca coherencia, la segunda busca validación, y cuando buscas validación, cualquier pequeño acercamiento puede parecer suficiente. La pregunta no es si debes quedarte o marcharte primero. Necesitas recuperar la capacidad de observar sin actuar desde el miedo. Cuando dejas espacio, el comportamiento del otro empieza a mostrar su nivel real de participación. Puede acercarse, puede preguntar, puede intentar reparar o puede no hacer nada. Cualquiera de esas respuestas contiene información, y eso es muy diferente. Pero tampoco necesitas convertir una conducta aislada en una sentencia. Un silencio no demuestra que nunca le importaste tampoco. Demuestra que secretamente te ama. Observa el patrón, no una sola señal. Cuando dejas de perseguir explicaciones, empiezas a observar comportamientos repetidos. Una persona emocionalmente disponible no necesita ser perfecta. Puede equivocarse, puede necesitar espacio, puede tener días difíciles, pero suele existir alguna forma de participación. Puede existir una pregunta, un intento de reparación o una conversación que vuelve a abrirse.
Y si esa presencia solamente aparece después de que tú la reclamas, necesitas observarlo, no para castigar, para comprender. Ahora quiero que pienses en algo. Si mañana dejaras de iniciar absolutamente todas las conversaciones, ¿qué cambiaría? Piensa en qué información aparecería, quién buscaría, a quién. Intentaría reparar, quién propondría volver a encontrarse. Quizá el verdadero desafío no sea descubrir qué siente la otra persona, sino permitir que sus acciones respondan por ella. Mientras tú hablas por los dos, explicas por los dos y reparas por los dos, nunca puedes escuchar completamente lo que el otro está diciendo con sus hechos. Cuando te detienes, no fabricas una respuesta, la haces visible. Y eso puede cambiar tu relación con la incertidumbre. Ya no necesitas convertir cada pausa en una emergencia, puedes observar, y esa observación devuelve algo importante: la posibilidad de acercarte sin miedo, esperar sin perseguir y decidir sin abandonarte a ti mismo. Llegar a la realidad puede sentirse extraño. Durante mucho tiempo imaginaste que necesitabas una respuesta, y cuando finalmente empiezas a observar los hechos, descubres algo diferente. No siempre necesitas decidir inmediatamente. A veces necesitas aprender a permanecer frente a lo que estás viendo. Pero dejar de insistir también significa dejar de perseguir señales. Si tu atención sigue pendiente de cada movimiento suyo, emocionalmente todavía estás persiguiendo. Y esto requiere algo que pocas veces se explica cuando hablamos de relaciones: autocontención. La capacidad de sentir una emoción sin obedecer inmediatamente su impulso. Puedes extrañar, puedes sentir miedo. Puedes sentir miedo, curiosidad, puedes desear una conversación, pero todavía puedes elegir qué hacer. Esa pausa entre sentir y actuar puede convertirse en uno de los espacios más importantes de tu madurez emocional. Cuando estás desbordado, todo parece urgente, por eso conviene crear espacio entre lo que sientes y lo que sientes. Que decides no para ocultar la emoción, sino para expresarla, sin convertirla en exigencia. Eso es regulación emocional. Es poder decir: esto me importa, pero no necesito reaccionar impulsivamente para demostrarlo. Y esa capacidad cambia la forma en que estableces límites. Un límite saludable no dice voy a alejarme para que te des cuenta de lo que pierdes, dice esto es lo que puedo aceptar. Y esto es ya no puedo sostener. La diferencia parece pequeña, pero emocionalmente es enorme. La primera frase intenta producir una reacción. La segunda protege una decisión. Una nace del control. La otra nace del respeto propio. Piensa ahora en Marta. Durante mucho tiempo había medido su valor según la atención de una persona. Cuando él estaba cercano, Marta se sentía importante. Cuando él se alejaba, comenzaba a cuestionarse, hasta que comprendió algo doloroso. Había entregado demasiado poder a una variable que no podía controlar. Marta comprendió que no podía decidir cuándo él escribiría, ni qué sentiría, pero sí podía decidir cómo vivir mientras esperaba una respuesta. Poco a poco volvió a sus amigas, a sus proyectos y a una vida que había quedado suspendida, y lentamente ocurrió algo que no había planeado. La pregunta dejó de ser ¿cuándo me buscará? Y comenzó a convertirse en ¿qué quiero yo de una relación? Su valor dejó de depender de ser elegida. Comprendió que autonomía emocional no significa necesitar a nadie menos, significa no convertir a una persona en tu única fuente de estabilidad. Eso se parece al ira. Apego seguro, poder sentir distancia sin permitir que el miedo decida por ti. Por eso, después de dejar de insistir, la siguiente tarea no consiste en esperar inmóvil, consiste en observar y comunicar cuando sea necesario, porque existe un error en el que muchas personas creen que dejar de perseguir significa dejar de hablar para siempre. No, una relación madura también necesita conversaciones claras. Si algo te duele, puedes expresarlo. Si necesitas saber dónde está una relación, puedes preguntar. Si existe un malentendido, puedes intentar aclararlo. Puedes comunicar lo que necesitas una vez con claridad. Después, observa qué hace el otro con esa información. La comunicación necesita a dos participantes. Y eso nos lleva a otra historia. Daniel y Andrés habían sido amigos desde la universidad durante años. Daniel era quien organizaba todo, él proponía los encuentros, él llamaba, él recordaba cumpleaños, él mantenía vivo el grupo. Con el tiempo, empezó a sentir que sus amigos ya no estaban interesados. Un día, decidió no organizar nada durante varias semanas. No anunció nada, simplemente dejó de asumir toda la responsabilidad. Al principio, hubo silencio. Después, otros comenzaron a proponer encuentros. Daniel comprendió que quizá la amistad sí existía, pero él había estado cargando con toda la organización.
No toda falta de iniciativa significa falta de sentimientos. A veces existen hábitos o dinámicas aprendidas. Por eso observar no significa juzgar inmediatamente. Lo importante es que exista una forma reconocible de participación, una disposición real a encontrarse en algún punto intermedio. Y cuando esa disposición no aparece, tampoco necesitas convertirlo en una batalla. Hay relaciones que pueden mejorar con límites. Hay relaciones que necesitan una conversación y existen. Otras que requieren aceptación. Aceptar no significa aprobar tampoco. Significa decir que no dolió aceptar. Significa dejar de negociar con una realidad que no puedes controlar. Quizá no puede darte lo que necesitas. Quizá no quiere. En cualquier caso, el resultado te afecta. Puedes comprender sus dificultades y aún así reconocer que esa dinámica no funciona para ti. La empatía no exige abandonar tus propios límites. Por eso, un límite no necesita demostrar que la otra persona es mala. Solo necesita reconocer que determinada dinámica ya no funciona para ti. Y quizá aquí aparece la diferencia entre dignidad y orgullo. El orgullo dice: no volveré a hablarle jamás. La dignidad dice: puedo hablar si existe una conversación que tenga sentido, pero no voy a perseguir una participación que debe ser voluntaria. El orgullo quiere ganar. La dignidad quiere permanecer entero. Orgullo busca que el otro comprenda lo que perdió. La dignidad acepta que no puedes controlar esa comprensión. Ya no necesitas convertir tu ausencia en un mensaje. Simplemente estás dejando de hacer algo que te estaba desgastando. Porque dejar de insistir no significa dejar de sentir. Puedes seguir queriendo a alguien, puedes seguir teniendo recuerdos, puedes seguir deseando que las cosas hubieran sido diferentes, pero ya no necesitas convertir ese deseo en persecución. Y aquí existe una verdad que puede resultar liberadora. A veces alguien se acerca cuando dejas de insistir, pero incluso entonces la pregunta no debería ser solamente volvió. La pregunta más importante es que trae consigo ese regreso. Trae conversación, trae responsabilidad, trae interés espontáneo, trae disposición para construir, trae cambios observables, porque regresar no es necesariamente reparar a alguien. Puede volver por nostalgia, costumbre o afecto. Pero regresar no demuestra por sí solo que esté preparado para construir. No conviertas cada acercamiento en una confirmación definitiva. Observa si existe coherencia entre sus palabras y sus acciones. Pero aquí aparece una última dificultad. ¿Qué ocurre si esa persona sí vuelve? Porque su regreso puede darte alivio y aún así no darte lo que necesitas. Puede acercarse, puede decir que te extraña, puede volver a ocupar un espacio en tu vida. Y aún así la verdadera pregunta: ¿seguirá esperando? ¿Ha vuelto porque quiere construir o porque no soporta tu ausencia? Quizá ahora entiendas algo que al principio parecía imposible. Que alguien vuelva no responde por sí solo a la pregunta que más te importa, porque regresar no siempre significa estar preparado para construir. Y ahí es donde necesitas mirar más allá del alivio, porque mientras tú llenabas cada silencio, todavía existía una duda: ¿se acerca porque realmente quiere o porque yo siempre termino acercándome primero? Cuando dejas de hacer todo el movimiento, esa pregunta comienza a responderse sola, no inmediatamente, no siempre de una manera cómoda, pero sí con hechos, y los hechos tienen una característica importante: no necesitan que los persigas. Cuando alguien quiere participar, suele aparecer alguna forma espontánea de interés, conversación o reparación. Eso es lo que debes observar. No observes un gesto aislado, observa la dirección general, porque una relación no se define únicamente por sus momentos más intensos, también se define por lo que ocurre entre esos momentos. Y aquí aparece una pregunta que puede ayudarte mucho. Cuando tú dejas de empujar, la otra persona caminan hacia ti. No lo conviertas en una prueba, simplemente observa, porque si necesitas crear constantemente situaciones para comprobar si alguien te quiere, ya estás atrapado en una dinámica agotadora. El afecto saludable no debería depender de exámenes permanentes, y tampoco debería obligarte a interpretar cada pequeño movimiento como una señal secreta. No necesitas leer su mente, necesitas observar qué hace, cuando ya no eres tú quien mantiene el vínculo en movimiento. Por eso, cuando dejas de insistir, no deberías preguntarte solamente: ¿me buscará? Existe una pregunta más madura: ¿cómo participa? Cuando decide acercarse a alguien, puede regresar, mostrar afecto durante unos días, y después repetir el mismo patrón. Si eso ocurre repetidamente, el problema no es que no hayas encontrado la estrategia adecuada. El problema
es el patrón, y los patrones merecen más atención que las promesas. La intensidad de un acercamiento no demuestra profundidad. Lo importante es lo que ocurre después, por eso necesitas mirar más allá del alivio cuando alguien vuelve. Pregúntate, ¿cómo te sientes después de que pasa la emoción inicial? Existe mayor estabilidad. Existe comunicación más clara. Existe responsabilidad compartida. La respuesta puede ser reveladora, porque una persona puede calmar tu ansiedad durante una noche sin ofrecerte una relación capaz de sostenerte durante mucho tiempo, y tú mereces evaluar ambas cosas, no solamente cuánto deseas a alguien, también qué dinámica se crea cuando estás con esa persona. Aquí es donde la autoestima adquiere un significado diferente. Tu valor no aumenta porque alguien regrese, tampoco disminuye porque alguien se vaya. Su decisión puede afectar tus emociones, pero no determina tu dignidad. Puedes sentir afecto por alguien y al mismo tiempo reconocer que no sabe o no puede construir contigo, y aquí quizá encuentres la respuesta más profunda al título. Cuando dejas de insistir, no necesariamente descubres cuánto te quería, descubres cuánto estaba dispuesto a construir. Y esas dos cosas no siempre coinciden. Alguien puede sentir nostalgia, atracción o cariño, pero si no existe disponibilidad emocional, esos sentimientos quizá nunca se transformen en una relación equilibrada. No necesitas investigar sus emociones. Mira su participación, su coherencia y la forma en que esa dinámica te hace sentir, porque a veces pasamos tanto tiempo preguntando qué siente el otro, que olvidamos preguntar algo fundamental: ¿cómo me siento yo viviendo esta relación? ¿Te sientes permanentemente en alerta? ¿Sientes que necesitas esforzarte constantemente para conservar tu lugar? Esas emociones también son información, no necesariamente sobre la otra persona, sobre el efecto que la dinámica está teniendo en ti. Y ese efecto importa, porque una relación no debería exigirte abandonar constantemente tu equilibrio para mantenerla funcionando. Puede haber heridas y conflictos, pero una relación saludable permite recuperar estabilidad. Después de ellos, no te obliga a vivir permanentemente intentando adivinar qué ocurrirá mañana. Y si descubres que la conexión depende casi completamente de tus esfuerzos, no necesitas convertir esa verdad en una humillación, puedes verla como información. Tal vez la relación necesita una conversación o nuevos límites. Tal vez la otra persona no puede ofrecer más y tendrás que decidir qué hacer con eso. Puedes esperar hasta recuperar estabilidad, comunicar lo que necesitas y después observar la respuesta, porque cuando dejas espacio para una respuesta auténtica, también aceptas la posibilidad de que no sea la que querías. Pero ahí comienza la libertad. La libertad no consiste en conseguir siempre el resultado deseado. Consiste en poder permanecer entero cuando el resultado no depende de ti. Y quizá esa sea la transformación que estabas buscando. Sin saberlo al principio, querías descubrir qué sentía esa persona. Ahora puedes preguntarte qué estabas haciendo tú. Puedes dejar de convertir la respuesta ajena en el centro de tu vida. Si vuelve, observa. Si habla, escucha. Si propone, mira si existe continuidad. Si reconoce el problema, observa. Si también participa en la solución. Si permanece distante, no necesitas perseguirlo para obtener una explicación infinita. Los hechos también hablan. A veces hablan lentamente. A veces hablan de una forma que duele, pero hablan. Y cuando finalmente empiezas a escucharlos, algo dentro de ti deja de negociar constantemente. Ya no necesitas convencer a nadie de tu importancia. Puedes acercarte desde el deseo, comunicar lo que sientes y recordar que tu bienestar no depende de su respuesta. Esa combinación cambia una relación contigo mismo, porque quizá durante mucho tiempo pensaste que dejar de insistir significaba perder. Ahora puedes entenderlo de otra manera. A veces dejar de insistir significa dejar de luchar contra una realidad que no puedes controlar. Significa permitir que la otra persona tenga libertad para acercarse. Y darte a ti mismo la misma libertad para decidir. Y entonces aparece una imagen mucho más honesta. Una relación no debería parecer una puerta que solo una persona intenta mantener abierta. Cuando tú dejas de empujarla, finalmente puedes descubrir si alguien del otro lado también quería abrirla. Tal vez sí. Y si no ocurre, también tendrás información. No puedes sostener una relación por dos. Y quizá, después de todo,
esa sea la respuesta que estabas buscando. No necesitas una lectura mágica de sus pensamientos, necesitas observar la realidad sin que tu esfuerzo la distorsione, porque cuando dejas de insistir, los hechos empiezan a hablar donde antes hablaba tu esfuerzo, descubres cuánto de esa conexión construían ambos y cuánto estabas sosteniendo tú solo. Y si esa respuesta duele, permite que duela. No necesitas convertir el dolor en resentimiento, no necesitas convertirlo en una promesa de no volver a sentir. Puedes dejar que el dolor te enseñe a no abandonarte, mientras sientes. Quizá nunca necesitaste insistir más. Quizá necesitabas observar qué ocurría cuando dejabas espacio para que el otro también eligiera acercarse. Y si algún día decides volver a hablar, hazlo desde esa estabilidad, porque tengas miedo de perder, no porque necesites comprobar que todavía le importas, sino porque realmente tienes algo que comunicar. Y si decides no hacerlo, que tampoco sea una estrategia, que sea una decisión consciente, una decisión que pueda sostener incluso si nunca recibes la explicación que esperabas, porque al final tu paz emocional no puede depender de obtener todas las respuestas. Hay preguntas que otra persona nunca responderá. Hay historias que no tendrán el cierre perfecto, hay vínculos que terminarán sin una explicación capaz de satisfacer completamente al corazón. Y aún así, puedes avanzar, no porque hayas dejado de sentir, sino porque aprendiste a no abandonarte mientras sentías. Así que piensa en tu propia historia. Estás intentando mantener una relación que necesita a dos personas. Estás buscando una respuesta porque realmente necesitas comunicar algo, o porque necesitas dejar de sentir incertidumbre. No tienes que responderme, pero quizá sí necesites responderte a ti. Porque a veces el momento más importante de una relación no ocurre cuando alguien vuelve, ocurre cuando tú recuperas suficiente equilibrio para decidir si quieres que vuelva a entrar. Y desde ahí, cualquier decisión puede ser más honesta. Si existe reciprocidad, podrás verla. Y si descubres que estabas sosteniendo casi todo, tú solo podrás dejarlo descansar, no como castigo, como aceptación. Una relación merece esfuerzo, pero tu dignidad también merece protección. Y cuando ambas cosas encuentran equilibrio, ya no necesitas perseguir una respuesta, empiezas a verla en los hechos, y sobre todo en la forma en que esa relación te permite ser tú. Cuando dejas de insistir, los hechos empiezan a hablar donde antes hablaba tu esfuerzo, y quizá esa sea la verdadera respuesta que estabas buscando desde el principio. No cuánto podía sentir alguien por ti, sino cuánto estaba dispuesto a construir contigo, porque el amor, el cariño o la nostalgia pueden existir dentro de una persona, pero una relación necesita algo más, necesita participación, necesita responsabilidad, necesita voluntad, necesita dos personas que de alguna manera sigan eligiendo encontrarse. Y si algún día descubres que ya no tienes que perseguir ese encuentro, entonces habrás recuperado algo mucho más importante que una respuesta. Te habrás recuperado a ti. Si esta reflexión te hizo pensar en una relación que estás intentando sostener tú solo, detente unos minutos y observa los hechos, no para castigar a nadie, solo para escucharte con honestidad, porque quizá no necesites insistir una vez más, quizá necesitas dejar espacio suficiente para descubrir qué ocurre cuando ya no eres tú quien mantiene abierta la puerta.